Ricardo Rodríguez, CEO de Shell, Adrián Vila, CEO de Plus Petrol, Pablo Bizzotto, CEO de Phoenix, y Matías Weissel, Operation Manager de Vista. Este panel será moderado por Nicolás Arceo, director de la consultora Energía y Economía, panel que se llama ¿Cómo incrementar las exportaciones de petróleo de Vaca Muerta? La opción de corto plazo que tiene al alcance la industria. Hola, buenos días a todos. Bueno, es un placer moderar este panel. La idea es discutir acerca de la potencialidad y los desafíos que tiene el sector a lo largo de los próximos años, en una producción de petróleo que se expandió un 42% a lo largo de los últimos 6 años y que el año pasado se lograron exportar 135.000 barriles día de petróleo, el valor más alto en más de una década y media. Claramente el sector lo que estamos mostrando es un gran dinamismo, y lo que queremos discutir o lo que queríamos preguntarles a ustedes en particular son los desafíos, ¿no? Y lo que vemos son 3 ejes como para ordenar las preguntas, que es el contexto macroeconómico y regulatorio que necesita el sector para seguir creciendo, las restricciones de transporte que enfrentó el sector a lo largo de los últimos años y cómo evitarlas hacia adelante, y por último, cómo va a afectar o cómo puede afectar la transición energética al desarrollo de la producción de petróleo en la Argentina en las próximas décadas. Para comenzar, vamos a hablar con Ricardo Rodríguez, CEO de Shell en la Argentina, una empresa con más de 110 años en el país, y que el año pasado, en el primer bimestre del 2024, está registrando un crecimiento de su producción en Vaca Muerta en torno al 27%. Vamos a comenzar con una pregunta doble. Por un lado, ¿cuáles son las perspectivas de inversión y de desarrollo de Shell en 2024 y en los próximos años? ¿Y qué condiciones macroeconómicas y regulatorias necesita la compañía para que ese programa de inversiones se pueda plasmar? Y en segundo lugar, una pregunta más abierta es ¿qué debería hacer la industria para garantizar no alcanzar nuevos cuellos de botella en la evacuación de la producción de crudo, como se verificó a lo largo de los últimos años? Bueno, gracias, Nicolás. ¿Se escucha? Bueno, gracias por la invitación antes que todo. Como dices, este año cumplimos 110. Todavía no tenemos los 110, pero en septiembre cumplimos 110 años. Somos una de las empresas que tienen más tiempo en Argentina. Y bueno, continuamos con la confianza en el país y en el crecimiento de este sector que es tan importante para este país, ¿no? Y para la economía de todos los argentinos. Empezando donde estamos ahorita. Ahorita Shell está produciendo alrededor de 55.000 barriles entre operado y no operado. En operado son como 37.000 barriles y el resto viene de no operado. Y tenemos proyectos para seguir creciendo durante este año y el año que viene. Ya tenemos proyectos sancionados para llegar a una capacidad, o construidos para llegar a una capacidad de más de 70.000 barriles, ¿no? Eso incluye nuestra planta de Sierras Blancas, que son alrededor de 42.000 barriles. La vamos a llenar este año. La pusimos en marcha en el 2019, la terminamos, arrancamos produciendo en el 2020 unos barriles, y en este año terminamos de llenarla. Y ya estamos trabajando en un proyecto de eliminar algunos cuellos de botellas para poderla ampliar. Adicionalmente de eso, estamos haciendo una planta en bajada, es una planta de otros 15.000 barriles con nuestros socios de YPF y 70 millones de pies cúbicos que esperamos inaugurar muy pronto, ¿no? Estamos trabajando en eso duro para añadirla a nuestro portafolio. Y después, en nuestro portafolio no operado, tenemos junto con YPF y Equinor en Bandurria Sur. Nosotros nos pertenecen alrededor de 22.000 barriles de una planta que se hizo de 75.000 barriles de producción. Y tenemos en no operado con Total Energies un par de bloques que todavía están en etapa de appraisal, ¿no? Estamos viendo los resultados y eso sería capacidad adicional que tuviéramos que poner en el futuro. Así que por ahora 55, vamos a ir a más de 70. ¿Qué nos está impidiendo ir a más de 70 en este momento? Bueno, es la capacidad de los sistemas de evacuación. Hay un proyecto andando, como ustedes saben, ese proyecto
estaba esperado para junio, que es el proyecto Duplicar, ahora ha tenido algunos retrasos por toda la situación macroeconómica del país y entendemos que a final de año va a estar caminando. Una vez que eso se da, y tanto la primera etapa este año y la próxima etapa el año que viene, vamos a poder llenar todas esas plantas junto con nuestros socios. ¿Cuál es el plan de desarrollo en el futuro? Bueno, este año estamos alrededor de 500 millones de dólares. El plan es el año que viene probablemente estar en el mismo orden, esperando un poco a ver qué pasa con el sistema de evacuación. Y como dijo Horacio anteriormente, una vez que ya no haya un cuello de botella en el sistema de evacuación, el próximo cuello de botella va a ser compañías de servicio, específicamente fracturas, sedes de fracturas y taladros de perforación. Así que bueno, estamos muy optimistas con el futuro que vemos en Argentina y tenemos muchos proyectos en los próximos años. Muchas gracias. Matías Weissel de Vista, la compañía vino creciendo fuertemente a lo largo de los últimos años, hoy están produciendo más de 50.000 barriles día, presentaron un plan de inversiones bastante agresivo para el año 2024 y acá la primera pregunta es cómo el contexto económico y regulatorio puede afectar ese plan de inversión y cómo ese plan de inversión puede verse afectado o no por las restricciones de capacidad de transporte que hay en Cuenca Neuquina, si lo tuvieron en cuenta al momento de la presentación realizada y más de largo plazo, entender cuál es el escenario potencial de exportación de crudo a Chile vía OTASA y qué pasos se deberían dar para lograr alcanzar esos 110.000 barriles día de exportación a través de OTASA. Bueno, gracias Nico por la invitación y gracias Nico. Desde Vista venimos liderando el desarrollo de Vaca Muerta. Hace 6 años, en abril cumplimos los 6 años de la compañía. Hoy estamos produciendo cerca de 60.000 barriles equivalentes de crudo. En ese tiempo logramos duplicar el tamaño de la compañía. Hoy la compañía es una compañía pública con un market cap de 4 billion y en términos de la evaluación de la compañía y de la acción, se ha duplicado en 2021, se ha triplicado el valor de la acción en 2022 y en 2023 se volvió a duplicar. Tenemos una cobertura de casi 12 analistas de bancos que nos cubren, con un target price con cierto upside y con recomendaciones de buy concretamente. Como dijiste Nico, nosotros pusimos un plan público de inversión acelerado en septiembre del año pasado, en un momento coyuntural muy particular, en definitiva entre las PASO y la primera vuelta, por lo cual nuestro racional de plan de negocios era independiente de cualquier condición macroeconómica o cualquier marco político. ¿Por qué? Porque Vaca Muerta es parte de la solución de la macroeconomía de Argentina. En ese plan de aceleración estamos teniendo una capacidad de inversión anual de 900 millones de dólares, targets muy concretos al 2026, de volver a duplicar el tamaño de la compañía, de ser una compañía de 100.000 barriles equivalentes de petróleo y duplicar el EBITDA de ese mismo periodo de tiempo. Desde el punto de vista de infraestructura, para poder salir con ese plan, nosotros lo que hicimos es contractualizar en firme esa capacidad de transporte al 2026, por lo cual no es un cuello de botella, ya lo hemos resuelto en ese momento y el plan fue diseñado para esa capacidad en particular. Ejemplos, y ahora voy concretamente a lo que vos querés saber de Chile, cómo fuimos construyendo esa capacidad. Participamos en lo que fue la reversión del ducto del Val de la Escondida hasta Puesto Hernández para empezar a generar el primer volumen exportado vía OTASA. Tenemos una participación del 8% en el oleoducto Vaca Muerta Norte, con equity liderado por YPF, y si sumamos nuestra participación en el Open Access del Val, más lo que participamos en firme, contratamos en firme el proyecto Duplicar, es la forma en la cual llegamos a esos 100.000 barriles equivalente de petróleo en el 2026, por lo cual no es un cuello de botella para el plan de Vista. La mirada de la exportación, Chile concretamente, hoy se van a estar exportando el orden de 40.000 barriles. Nuestra mirada del mediano plazo es que eso va a llegar al orden de 70.000 barriles. Pero si vos tenés una mirada un poco más de infraestructura del mediano largo, Horacio lo mencionó, el puerto de exportación lo va a habilitar Vaca Muerta Sur. Ese es el que va a permitir verdaderamente tener una escala completamente diferente y eso tiene ventajas competitivas en términos logísticos y comerciales, que hoy las estamos sufriendo en cierto punto, pero concretamente poder cargar buques de 1 millón de barriles, hablando de Panamax, un VLCC,
2 millones de barriles versus los que hoy estamos cargando, que son solamente 500.000 barriles, te permite morigerar descuentos logísticos entre $1 y $2,50, ¿no? Por lo cual, esa es la mirada un poco del mediano y del largo plazo en términos de infraestructura y cómo ese cuello de botella se va a ir sorteando para habilitar el crecimiento de Vaca Muerta. Muchísimas gracias. Adrián Vila, CEO de Pluspetrol. Pluspetrol culminó la planta de tratamiento de gas natural en La Calera. La pregunta es cuáles son las perspectivas de inversión de la compañía en la formación, cuál es la perspectiva de crecimiento de la producción y una pregunta puntual que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones que está en el proyecto de ley que fue enviado o está siendo enviado estos días al Congreso. ¿Cómo puede potenciar la inversión en el sector hidrocarburífero y en el petroquímico a lo largo de los próximos años? Gracias, Nico, por la invitación. Buen día a todos. Mira, respecto a nuestro plan de inversiones, nosotros en este momento, de hecho estos días, el día de mañana estamos ingresando el primer gas a la planta de procesamiento de La Calera, que va a llevar la capacidad de producción a 10 millones de metros cúbicos de gas y elevar la producción de líquidos a más o menos 10.000 barriles día. Eso es algo que está sucediendo y venimos invirtiendo en el orden más o menos en los últimos 2 años de $800 millones por todo concepto en la Argentina. El próximo paso de expansión de La Calera específicamente ya lo tenemos definido, estamos trabajando para eso y calculamos que en 14 meses vamos a poder llegar a los 15 millones de metros cúbicos de gas procesado. ¿Qué sigue después? Bueno, dependerá de algunas cosas que ya se estuvieron debatiendo el día de hoy. Consideramos que hay temas intrínsecos al desarrollo de los activos, que ahora los voy a mencionar, y otras cosas, como mencionás, más de la macroeconomía del país, que entendemos que somos muy optimistas, que están encaminándose para donde creemos que debieran ir. Entre ellos, la convergencia de los precios internacionales al mercado doméstico nos parece sumamente relevante para poder alinear ahí el tema de las inversiones y los repagos. Hoy lo escuchaba Horacio a la mañana que hablaba del tema de la regulación, que estamos todos agarrados por todos lados. A veces las políticas que se están impulsando para tratar de desregular el sector y que podamos de alguna forma hacer negocios de manera más eficiente también convergen a que al final del día haya más intenciones de compañías locales e internacionales de invertir. El tercero de la macroeconomía que nos parece relevante es el libre movimiento de los capitales. O sea, hoy en Argentina son bastante limitados y muchas veces cuesta con los inversionistas y con los bancos conseguir la voluntad para invertir en la Argentina lo que es necesario, justamente por lo que significa después esas regulaciones que están alrededor del movimiento de los capitales. Si esas condiciones se dan y creemos que vamos bien encaminados, después nos toca resolver las condiciones intrínsecas de la cuenca de los activos, que hoy las mencionaba en la primera charla Horacio muy claramente. No creemos que haya mayores limitaciones en lo que es desarrollar el activo en sí, la parte de la perforación, las facilidades. Por supuesto, eso requiere de mucho capital, especialmente los activos no convencionales. Sí compartimos de que hay un desafío importante en la evacuación. Y eso es algo que tenemos que resolver lo antes posible, tanto en líquidos como en gas, porque en los no convencionales hablar de líquidos y no hablar de gas es medio complicado. Todos nuestros activos tienen gas asociado y a diferencia de los activos convencionales donde vos tenés la oportunidad de reinyectar eso a pesar de este efecto que explicaba Horacio, en los no convencionales no lo tenés, así que tenés que evacuar el gas asociado. Entonces es muy importante que la infraestructura que se vaya haciendo en el país para ambos flujos acompañe estos números que estamos viendo a futuro. En ese sentido, nosotros vemos 2 potenciales escenarios más de desarrollo de La Calera, que es nuestro activo insignia en este momento, que podría llegar a 20 o 24 millones de metros cúbicos procesados, dependiendo se cumplan o no estas condiciones. Y te diría que atrás del desarrollo de la evacuación, si voy un poquito más, te digo, lo que más nos preocupa no es tanto en sí los caños. Yo creo, como dijo Horacio, al final del día son caños, plantas
de compresión o plantas de bombeo. Eso sabemos hacerlo, lo hemos hecho en el país. Me parece que lo relevante es trabajar ya mismo en el desarrollo de los mercados. ¿Cómo vamos a vender? ¿A quién le vamos a vender? El mercado del LNG es un mercado tremendamente competitivo. No solamente tener las facilidades, sino conseguir tener los off-takers que nos permitan mantener ese flujo importante de volumen de gas que está saliendo todos los años del país. Eso significa tener un portafolio de contratos de largo, de corto, poder ubicar ese gas. Ese es un negocio distinto al que estamos hoy, donde quizás por las distintas vicisitudes de los puertos, nuestros barcos salen 3, 4 días más tarde. A veces tenés el volumen en un tanque esperando para cargar, viene el otro, tuvimos los problemas de las boyas este año, etcétera, etcétera. El mercado de LNG, vos llegaste tarde 2 días y el barco no entra, literal. Yo vengo de trabajar 5 años en el Perú, en el proyecto Camisea, ahí tenemos la planta de Perú LNG que exporta 50% de la producción del Perú, y los barcos, si llegan 2 días más tarde, no entran. Y si tu off-taker no tiene contratos de corto y largo, son tremendamente sensibles a precio, tremendamente sensibles a la estacionalidad del clima de los países, entonces tenés que tener un muy buen portafolio. Eso creo que es algo que ponerse a trabajar y resolverlo hoy. Respecto a tu pregunta del régimen del RIGI, nos parece que es fundamental la ley tal cual está planteada, cualquier mejora que se pueda hacer. Si nosotros no conseguimos ciertas condiciones de estabilidad tributaria, de reglas de juego, de que se acomoden el tema de los impuestos de exportación, las retenciones, etcétera, va a ser muy difícil proyectos de esa magnitud poder materializarlos en términos de financiamiento. Y son 2 proyectos claves, tanto el tema del LNG, que lo explicó Horacio en sumo detalle, como otro proyecto que se está viendo en la industria, que es el proyecto de aprovechamiento de los líquidos del gas natural, el de Midstream. Son proyectos que requieren miles de dólares de inversión a lo largo de varios años y necesitan ese encuadre para poder asegurarse que su repago y su inversión va a estar en las condiciones en las cuales se firmó. Yo lo vuelvo a poner como ejemplo, probablemente un poco por mi experiencia. Camisea del Perú se llevó adelante porque hubo un contrato ley que aseguró la estabilidad tributaria. Y de esa forma, cuando se enterraron los miles de millones de dólares, se sabía que las condiciones no iban a cambiar, y van más de 20 años y las condiciones no se han cambiado, a pesar de que hemos tenido gobiernos de todo tipo de bandera. Entonces, eso me parece fundamental para que la industria pueda llegar al 1.5 millones de barriles día que comentaban hoy por la mañana, ¿no? Muchas gracias por su respuesta. Seguimos con Pablo Bisotto. La primera, es una empresa con una trayectoria de crecimiento muy fuerte a lo largo del último año, casi 45% de incremento de la producción en el primer bimestre del 24 en términos interanuales. La idea es preguntar un poco cómo van a seguir los planes de inversión de la compañía. Entiendo que están desarrollando el área de confluencia en la provincia de Río Negro, y si la compañía tiene en vistas la ampliación de su portafolio y de su anclaje en Vaca Muerta, una compañía muy centrada en la ventana de Black Oil, y si hay alguna posibilidad de que vayan a gas natural, o el objetivo estratégico hoy de la compañía sigue manteniéndose en crudo. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Nicolás Grandini, por la invitación. Buenos días a todos. Permitidme invertir en 2 o 3 minutos con una breve introducción de la compañía, que es bastante nueva. Yo me uní a la compañía hace 3 años, en el medio de la pandemia. La compañía casi no producía petróleo. En estos últimos días estamos produciendo alrededor de unos 16.000 barriles por día de producción. En el medio de la pandemia viajamos a convencer al accionista que no solamente se tenía que quedar en la Argentina, sino que tenía que comprometer inversiones para obtener la SENCH en Mata-Mora. En muy poco tiempo, la verdad que trabajamos con la provincia, obtuvimos la SENCH de manera muy eficiente, y un año después pusimos en marcha la primera planta y los pozos, produciendo directamente a oleoducto, a gasoducto, de una manera bastante eficiente, ¿no?
Recientemente también tuvimos una reunión con nuestro accionista mayoritario, que es Mercuria, que tiene el 90% de participación en la empresa y es uno de los grandes jugadores de trading de commodities en el mundo, y hemos logrado la aprobación de la incorporación de un segundo rig. Este año vamos a estar completando una inversión en Vaca Muerta de alrededor de unos 270 millones de dólares. El año que viene vamos a construir, ya estamos terminando la ingeniería de una nueva planta para tratar unos 40.000 barriles de petróleo en Mata-Mora, y una vez que esté la capacidad de evacuación ya disponible de los proyectos de Mistral en que estamos participando, unos meses antes, alrededor de unos 6 meses antes, vamos a empezar a perforar con el segundo rig. Eso nos va a llevar a un plató de producción de un escenario mínimo de desarrollo en el 2030 de unos 30.000 barriles, creo que puede ser más, pero es el escenario de mínimo desarrollo. Entre Mata-Mora, toda la zona norte de Mata-Mora y la zona norte de Confluencia, nosotros estamos viendo la posibilidad de, si no hubiese ninguna restricción, ¿no?, y las condiciones del país son las necesarias, pequeño detalle, vemos que podemos alcanzar un plató de producción de alrededor de unos 70.000 barriles de producción en ese hub que creo que nos daría una eficiencia muy grande porque los dos activos están pegados, ¿no? Así que ahí nuestra búsqueda de eficiencia y productividad es bastante importante. En ese periodo de tiempo también participamos en el proceso de Río Negro, un proceso bastante competitivo, y obtuvimos la licencia Confluencia. En las próximas 2 semanas vamos a estar moviendo el equipo de perforación para empezar a hacer el primer pad de 3 pozos horizontales en Confluencia, donde tenemos expectativas muy buenas. Creemos que vamos a tener muy buenas productividades en la zona norte. A modo de resumen, tenemos un escenario base que nos puede llevar a 40.000 barriles con 2 rigs, pero tenemos un potencial muy importante de poder llegar a producir de manera sostenida 70.000 barriles por día, si las condiciones, obviamente, del país lo permiten. El desafío que nosotros tenemos es un accionista que tiene una exposición global, que tiene un portafolio global de oportunidades. Entonces, nuestros resultados tienen que ser muy competitivos, no solamente en términos de break-evens, sino en términos de poder tener un libre flujo de capitales, que es lo que cualquier accionista o inversor extranjero quiere, ¿no? Si la barrera de salida para los capitales son importantes, las barreras de entrada también son importantes. Entonces, acá son grandes inversiones, solamente con 2 rigs al 2030 vamos a estar invirtiendo 2.700 millones de dólares. Entonces son valores muy grandes y el accionista necesita saber que en algún momento va a poder recuperar esa inversión. Así que creo que la industria ha sido muy eficiente en desrisquear lo que quizás es más difícil, que es la roca, el subsuelo, la tecnología, los acuerdos gremiales, pero los argentinos nos merecemos brindar las condiciones necesarias para salir de un desarrollo de Vaca Muerta medio hippie, digo yo, porque es medio a los ponchazos y vamos aumentando de a poquito, a hacer un ramp-up en serio, porque creo que la productividad es muy buena. Respecto a lo que me dijiste de la ventana de gas y la posibilidad de ampliar nuestro portafolio, hoy nosotros tenemos un stock de más o menos 400, 500 pozos para hacer, o sea, tenemos bastante comida en el plato, pero sí tenemos una directiva de nuestro accionista de empezar a mirar un poco los activos o las potenciales asociaciones que pueden haber en el shale gas para poder tener alguna participación en el futuro en el proyecto del LNG, sobre todo porque Mercuria participa en el trading de esos productos, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta, que es un poco más internacional, es, en vistas que Argentina va a un objetivo de exportación en torno al 1.000.000 de barriles, este proceso es atravesado por un proceso de transición energética a escala global que seguramente va a condicionar ese nivel de exportación. Y la pregunta, y ahora vamos, digamos, la pregunta común a todos es, ¿cómo creen que ese proceso puede afectar el desarrollo de Vaca Muerta? ¿Qué están haciendo sus compañías para adaptarse a ese nuevo contexto internacional? ¿Y qué creen que debería ser la política pública en la Argentina en términos de mitigación del
cambio climático para adaptarse a este nuevo contexto internacional que se viene delineando a lo largo de la última década? Gracias, Nicolás. Bueno, déjame empezar diciendo que nuestras inversiones a nivel global son rankeadas de dos maneras diferentes. Una, por supuesto, tiene que ver con la rentabilidad y la segunda tiene que ver con la huella de carbono que tienen esas operaciones. Nosotros en Argentina específicamente hemos hecho tres cosas fundamentales. La primera fue asegurarnos de que podíamos certificar y medir nuestra huella de carbono asociada con nuestras operaciones en la cuenca. Eso es un proceso que toma varios tiempos, tiene varios niveles, digamos, y hemos avanzado tremendamente en ese nivel. Y eso es importante porque es importante saber cuánto de verdad estamos emitiendo. Esa fue la primera parte. La segunda parte vino con inversiones masivas de infraestructura. Nosotros electrificamos nuestras operaciones de producción en Sierras Blancas y tenemos proyectos para electrificar áreas futuras. Esa electrificación no es solo de nuestras operaciones de producción, pero también incluye nuestros campamentos, incluye todos los pads, los pozos, etc. Hemos electrificado, eso lo arrancamos el año pasado. Este año tenemos otra fase que estamos esperando para el turnaround de la planta para terminar de electrificar eso. Y esa era la segunda parte, que era tener la infraestructura para poder correr operaciones con electricidad. La tercera, y la anunciamos hace poco, fue un convenio que firmamos con GENIA relacionado a esa electricidad que ahora utilizamos en nuestra planta que sea de energías renovables, mayormente solar y viento. Es un contrato que firmamos con ellos por los próximos 7 años y prácticamente cubre nuestro consumo de nuestras operaciones actuales. Hay unas cláusulas en caso de que queramos crecer en el futuro para tratar, bueno, ya somos, en términos de alcance número 2, tenemos huella cero. Estamos trabajando en alcance número 1 y bueno, a nivel global, como lo hemos anunciado, nosotros seguimos trabajando en alcance del Scope 3, ¿no? de reducir nuestra huella de carbono. Así que 3 cosas: medir, mejorar nuestros sistemas de operación, hacer inversiones en infraestructura para poder electrificar nuestras operaciones y tercero, bueno, que esa electricidad venga de energías limpias. Yo creo que eso va a posicionar a Argentina y los barriles de Vaca Muerta muchísimo mejor desde el punto de vista de huella de carbono, que ya de por sí son bastante competitivos, pero para ese futuro energético, ¿no? De transición energética. Matías. Pensaba un poquito cómo responder la pregunta, Nico. Sigris tiene 3 niveles, ¿no? Creo que primero es una oportunidad para Vaca Muerta, aprovechar y dar energía al mundo en esta transición energética. Ese primer nivel tiene un racional muy concreto. En definitiva, el mundo está demandando energía accesible, confiable y eficiente, que en definitiva es limpia. Al mismo tiempo, el mundo está tratando de descarbonizarse para verdaderamente afrontar el cambio climático. Y ahí es donde Vaca Muerta tiene la oportunidad de dar esa energía al mundo. El mundo también, hay proyecciones al 2050 de crecimiento muy concretos en términos de población, de PBI, y una demanda de energía creciente. Por supuesto, esa transición nosotros la vemos más como un concepto de evolución. Hay que seguir apostando por fuentes de energía más limpias, pero la realidad es que esas fuentes de energía tienen restricciones desde el punto de vista de acceso a los minerales, desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de la accesibilidad y confiabilidad como tal. En ese periodo de tiempo, hasta que se produzca ramp-up de las energías limpias, los hidrocarburos, tanto el gas como el petróleo de baja huella, tienen una oportunidad enorme y Vaca Muerta está en ese time frame de esa ventana. Si lo bajo al segundo nivel, Vaca Muerta, Argentina, al 2030 Vaca Muerta tiene la capacidad de triplicar su producción. Estamos hablando de llegar a 1 millón de barriles de petróleo por día. Si consideramos la capacidad instalada que hoy tenemos, el orden entre 30 y 34 equipos de perforación, con una subida de 4 equipos por año, ese plan es completamente realizable, obviamente habiendo solucionado los cuellos de botella de evacuación que hablamos, y se podrían estar exportando 750.000 barriles, generando en el orden de 20.000, 30.000 millones de dólares de divisas para el país. Obviamente la macro tiene que estar ordenada, los habilitadores de la política deben existir, una macroeconomía ordenada con una política energética para desarrollar todos los recursos en ese periodo de tiempo es clave y fundamental, asegurar una dinámica de libre exportación
dado que ya verdaderamente cambió el paradigma con un país completamente abastecido internamente. El precio interno tiene que estar a la paridad de exportación como tal, y por supuesto, el panel ya lo fue mencionando, el libre acceso a divisas, tanto para traer capital, repagar deuda, dividendos o deudas comerciales. Si vamos más a lo técnico, este es el tercer nivel. En Vista tenemos un foco muy grande, con un objetivo muy concreto de llegar al 2026 siendo una compañía net zero, con un objetivo de tener una intensidad en nuestras operaciones de upstream de 7 kilogramos de CO2 equivalente por barril equivalente, y ya hemos desplegado una serie de proyectos muy concretos que principalmente están atacando instalaciones de superficie, por ejemplo, unidades de recuperación de backpower, hacer modificaciones en la ingeniería de nuestros procesos de gas de blanketing. Y en los últimos 2 meses tuvimos 2 hitos muy concretos. El primero es que pusimos en marcha la primera estación electrocompresora alimentada por fuente eléctrica renovable de Latinoamérica. Para nosotros el sistema de extracción artificial de vaca muerta que mejor rindes da, desde todo punto de vista, es el gas lift, y esa es la razón por la cual necesitamos capacidad de compresión. Y al mismo tiempo, hace 2 semanas, estamos operando con uno de nuestros equipos de perforación alimentado con energía renovable de la red. Para poder desarrollar estos 2 proyectos tuvimos que desarrollar infraestructura, principalmente 30 kilómetros de líneas que van desde Bajada del Palo hasta la estación transformadora de Lepén, en Loma Campana, y ahí también invertimos en ampliar la capacidad de transformación, y todo esto viene acompañado con un contrato en firme de PPA de renovables a largo plazo con Geneia, quien genera la energía eléctrica a partir de parques eólicos, ¿no? Eso nos permite tener un mínimo footprint de CO2, y después la estrategia de Vista se complementa con la compensación a partir de soluciones basadas en la naturaleza. Eso tiene que ver principalmente con capturar el CO2 de la atmósfera a partir de plantas y de árboles. Para eso desarrollamos una compañía subsidiaria que es Aike, donde está invirtiendo en distintos proyectos forestales y de agricultura regenerativa a lo largo de todo el país, que obviamente van a ser certificables como créditos de carbono. Y hace un mes celebramos un convenio con la provincia de Neuquén para apoyar en un estudio de prefactibilidad de mejores manejos de bosques en la zona del norte neuquino, concretamente en Huinganco, de bosques de pinos, para con distintas técnicas ver si verdaderamente se puede mostrar el concepto de la adicionalidad, que en definitiva es el concepto para aplicar un crédito de carbono, y verdaderamente poder capturar y compensar en sitio las emisiones de la industria. Todos estos ejemplos, un poco como cierre, creo que dan a las claras la oportunidad en el marco global, en el marco de Argentina, y la oportunidad verdaderamente que tiene Vaca Muerta de exportar barriles al mundo con bajísimo nivel de intensidad de CO2. Muchas gracias por la respuesta. Adrián. Mira, nosotros vemos la transición energética como una oportunidad. Hace unos años vos ibas a las convenciones globales y la puja era por instalar el gas como una energía de transición, como un combustible de transición. Hoy vas a los distintos foros y creo que no está en discusión que el gas es una energía de destino, ya ni siquiera de transición, y eso nos pone una ventana muy favorable para el país y para Vaca Muerta. Por supuesto, como mencionaba Horacio también, hoy dijo algunas cosas interesantes, entre ellas que en la parte de líquidos nos tenemos que apurar. Yo creo que ahí sí tenemos que apurarnos, asegurarnos que está todo esto que venimos hablando funcionando, porque vamos a estar bien, pero quizás es un poco la más desafiante. Esto es así porque la agenda de la transición para los estados ha ido mutando en los últimos años. Lo que arrancó siendo un plan de largo plazo basado en el concepto de la sostenibilidad y la energía limpia, con los eventos geopolíticos en los últimos años se fue sumando el tema de la seguridad de la energía. Caso más conocido, el de Alemania, que pasó a quemar carbón. Entonces vos decís, che, ¿qué está pasando acá? Entonces, ¿cómo funcionan esas prioridades? Bueno, cuando tu seguridad energética se empieza a desafiar, repensás algunas cosas. El otro tema que ha impactado un poco este pensamiento es lo que los americanos llaman la affordability, ¿no? El acceso a la energía. Me parece que está muy bueno ponerse estos objetivos, primero 2030, después pasó a ser 2050, y ahora veremos que obviamente
tienen que ser realistas, tienen que acompañar un poco esta dinámica estratégica que es soberanía de cada Estado. Y ese es un punto muy relevante porque yo creo que no es lo mismo la transición energética para el ciudadano de a pie, vamos a estar todos de acuerdo que queremos un planeta más limpio, más verde, creo que va a ser muy difícil hoy en día que alguien no esté de acuerdo con eso, pero no es lo mismo para un Estado, que tiene que asegurarse que esas tres cosas confluyan y confluyan bien, pues no lo puedes hacer a cualquier costo. Y me parece que ahí es muy relevante entender que la Argentina tiene una cantidad de recursos en los cuales ya ha invertido y que están descubiertos y que están haciendo a punto de ser progresados, que tiene todo su derecho de definir cuál es su ventana en la cual va a realizar esa transición energética, que puede ser distinta a la de otro Estado que llegó a un nivel de desarrollo más alto haciéndolo 20 años atrás. Y ahí no se cuestionó si estaba bien o si estaba mal utilizar el combustible fósil. Entonces, sin hacer un juicio de valor, me da la impresión de que ahí cada Estado tiene la posibilidad de definir un poco, con objetivos claros de largo plazo, cómo va a ser su utilización de ese recurso. Y ahí creo que tenemos que ponernos todos muy serios en entender el rol que tiene Vaca Muerta para el aporte a la economía del Estado y asegurarnos de que la ventana de Vaca Muerta entra dentro de esta planificación estratégica. Por último, te decía, nosotros lo vemos como una oportunidad, toda vez que si no nos hubiéramos ocupado de esto hace mucho tiempo, no hubiéramos entrado en litio como compañía. Vos sabés que Pluspetrol es una de las compañías que tiene más reservas de litio en el país. Entró en el negocio del litio en el año 2017-18, cuando vimos las similitudes que tenía esto con la extracción del petróleo, y la verdad que estamos avanzando bastante ahí. Y tenemos un departamento que se ocupa de la transición, específicamente pensando en ya no lo que le preocupa al ciudadano de pie y al Estado, sino a nosotros como compañía. Y para las compañías la transición energética también es algo diferente, porque la parte que las compañías tienen que compatibilizar en la transición energética es el modelo de negocio. Entonces, para compañías como las nuestras, que estamos en el negocio de alto riesgo, big reward, llamarlo de alguna forma, cuando te dicen, bueno, vamos a la transición energética, vamos a los parques eólicos, 2% apalancado para eso no es lo mío. Por supuesto, podríamos comprar parques eólicos y modificar rápidamente la huella de carbono, pero después, a fin de mes, nos tenemos que sentar con nuestro accionista a explicarle cómo va el negocio. Entonces, el desafío adicional que tenemos las compañías con nuestro perfil es encontrar un modelo de negocio en la transición que nos permita seguir haciendo lo que nosotros sabemos hacer. Por eso que me parece que es importante, además de lo que ya se comentó específicamente de que nuestro negocio sea sostenible en el tiempo, encontrar alternativas de diversificación. En el caso nuestro, en su momento entramos en litio, estamos viendo fuertemente la posibilidad del cobre, que nos permita mantener un modelo de negocio parecido al extractivo en el cual nosotros tenemos nuestro conocimiento, ¿no? Muchas gracias. Pablo. Bueno, nosotros creo que le damos un approach dividido en dos vectores. Uno es mejorar la eficiencia y reducir al mínimo posible la huella de carbono, que es lo que hacen todas las compañías, y el otro es el offseteo de lo que se genera, ¿no? Los dos fundadores de Mercuria, de su fortuna personal, crearon un fondo de inversión que se llama Silvania, de 800 millones de dólares para hacer soluciones ambientales en el mundo, ¿no? Así que tenemos un claro foco en eso. Por eso nosotros hace un par de años hicimos el primer acuerdo jurisdiccional del mundo entre una provincia y una empresa privada, que es el acuerdo que se hizo en Misiones, entre Mercuria y el gobierno provincial de Misiones, para implementar un sistema RED, que es un sistema para reducir la deforestación y degradación de bosques, y de esa manera certificar créditos de carbono. Ya tenemos el proyecto presentado en Berra, inscripto, y en las próximas 2 semanas estamos recibiendo los auditores en Misiones para hacer el primer caso de certificación. De hecho, al ser el primer caso, se presentó en Glasgow como un leading case que puede de alguna manera desbloquear este tipo de iniciativas. Así que tenemos muchas expectativas desde ese lado. Desde la operación, Mata Mora nació con este concepto. Nosotros nacimos
Ustedes saben que todos los pilotos que se han hecho en Vaca Muerta siempre requieren un permiso de venteo, porque están lejos de la infraestructura. Bueno, nosotros arrancamos Matamora entregando el petróleo al caño, el gas captado con venta a gasoducto y el agua a pozo sumidero sin utilizar camiones. Generamos nuestra propia energía con motores a gas de muy buena eficiencia, de última generación. Pero también tenemos casos como yacimientos ultramaduros, como Refugio Tupungato en Mendoza, en donde obviamente el gas es un subproducto que no tiene la red de captación incluso que tiene acá en Neuquén. Hicimos un acuerdo con una compañía que hace minado y ellos invirtieron en conjunto con nosotros en reducir las fugas de gas, mejorando el sistema, actualizando el sistema de generación por algo mucho más eficiente, y el gas que nosotros no podemos utilizar y que es excedente, ellos lo utilizan para minar. Así que tenemos como un caso de Vaca Muerta y un caso de yacimientos muy maduros y muy ya de larga data, con clara orientación al petróleo. Pero tenemos un foco muy grande a todo lo que es productos ambientales, y ahí tenemos la pata de Mercuria. Hoy Mercuria, el 50% de los ingresos que tiene son relacionados a productos que respetan a la naturaleza y que tienen un bajo footprint en el tema de emisiones, ¿no? Así que ahí hay un claro foco que trabajamos en conjunto con ellos. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Vamos a ir cerrando este panel. Creo que hay un coffee break y después seguimos con la jornada. Muchísimas gracias. No, gracias.